Estoy descontando, ¿eh? Ahí estoy contando. Sí, yo ya desde que Madre dije, mía. estás perdiendo un minuto. Agradecer el poder expresar en este foro que Fastur conoce, sabe y quiere y apuesta por el medio rural asturiano, especialmente porque somos parte de él. Fastur siempre quiere estar presente en donde se trabaje por el medio rural asturiano. Quizás lo difícil será poder realizar una síntesis en 4 minutos que me quedan, dar una imagen concisa en 5 minutos de los 25 años que llevamos navegando y peleando por el turismo rural, de cómo vemos el medio rural y las oportunidades de futuro que nos depara. Explicar la situación del medio rural asturiano es hablar de despoblación, envejecimiento, desmantelamiento progresivo del equipamiento público, servicios sanitarios, educativos, etc. Sin embargo, nosotros no somos partidarios de lamentar continuamente esta situación, sino de afrontarla con valentía y buscar soluciones. Nuestra percepción y realidad es que el medio rural se ve desde los núcleos urbanos y centros de decisión, aunque esto al menos conlleve que se siga hablando de nuestro medio. Es evidente que no es suficiente y que hay que afrontar de forma urgente esta realidad, dando soluciones valientes y comprometidas con los pueblos. Hablamos como parte de los pueblos porque lo somos. Los socios de Fastur viven y tienen su empleo en el medio rural asturiano. Cada alojamiento empresa de turismo rural es una empresa que genera actividad económica, una familia que vive y da vida a los pueblos. Y si de algo nos sentimos orgullosos, los empresarios de turismo rural, es que hemos conseguido algo tan importante como dar a conocer nuestras comarcas, nuestro entorno, nuestra zona rural, y haber conseguido además que sus habitantes se sientan orgullosos del territorio en que habitan y valorándolo y mostrándolo. En nuestro sector, tras estos años de trabajo, seguimos. No vamos a decir cómo estábamos, pues ha habido cambios sustanciales, hábitos de mejoras y cada vez más convencidos de que es necesario volver al espíritu de aquel turismo rural de los años 90, del que Asturias fue pionera y que otras comunidades siguieron como modelo. Y aquí quiero apuntar que Fastur irá como modelo de turismo rural, mejor dicho, del paraíso natural. Estamos invitados a colaborar y a explicarles cómo es en Ibiza la semana que viene. Seguimos pensando que la esencia rural sigue siendo el futuro con lo que fue aquellos años. En este recorrido nuestro sector ha seguido siendo el turismo rural, pero ha ido perdiendo su principal característica diferenciadora, la ruralidad. Y es en este punto donde debemos reflexionar para poder afrontar el futuro, nuestro futuro con fuerza. Fastur, Federación Asturiana de Turismo Rural, es la organización más representativa del turismo rural asturiano. Cuenta con 500 socios federados a través de las distintas asociaciones repartidas por la práctica totalidad del medio rural asturiano. Tras años de trabajo asociativo y de cooperación, hemos detectado numerosos problemas en el turismo rural que nos preocupan porque inciden en el sostenimiento de nuestro sector. Quizás lo más evidente en la saturación sea la saturación de la oferta. El medio rural no puede soportar más creación de plazas de alojamiento. No creo que quepa debate en este asunto. Si el momento de retomar una estrategia de promoción del turismo rural en Asturias del paraíso natural, el turismo rural no tiene que ser el menos mirado en acciones de promoción, comercialización. Aquí vuelvo a la mirada a los grupos y también a la Administración para que recuperen, quizás con fórmulas renovadoras, la promoción del turismo rural de forma diferenciada, específica, buscando una mayor implicación como destinos más conocidos y con aquellos que seguro guardan la verdadera esencia rural. No podemos dejar tampoco sin mencionar el marco normativo en que nos movemos, obsoleto, poco adaptado a la realidad empresarial del turismo rural.